Y qué terrible tener que vivir con dolor. Un día le duele el codo, otro día la espalda, otro día la chincaca, usted no puede ni caminar y uno dice, fibromialgia o artritis. ¿Y qué la desencadena? Bueno, tenemos al doctor Rafael Sattler, especialista en medicina interna y reumatología. Doctor, bienvenido, amigo de la casa. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿todo dolor lo desencadena una artritis o fibromialgia? No, el dolor es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Si tenemos dolor en alguna estructura de nuestro cuerpo, sea en las piernas, sea la piel, sea alguna estructura ósea, hay que pensar que es un mecanismo de defensa en que nuestro cuerpo lo que quiere es que no usemos esa zona porque tiene algún tipo de daño. Entonces, no solo fibromialgia y no solo artritis producen dolor, hay muchas cosas que pueden producir dolor. ¿Cómo se manifiesta ese dolor, doctor? Si es por fibromialgia, generalmente es un dolor difuso, o sea, la persona no va a ubicar el dolor en una zona del cuerpo, sino que va a decir, bueno, me duele de la cabeza hasta los pies, todo. La otra cosa importante es que el dolor no tiene temporalidad, o sea, el paciente dice, doctor, yo me levanto mal, paso la mañana mal, el día mal, la tarde mal y la noche mal, y no hay nada que lo varíe. Mientras que en la artritis reumatoide el paciente sí define muy bien que tiene un inicio en las mañanas con dolor, con rigidez articular, le cuesta cerrar las manos. Y a medida que el cuerpo calienta, como dicen usualmente las personas, empieza a aflojarse y empieza a disminuir el dolor. Entonces sí hay patrones muy distintos en cuanto a la manifestación del dolor, sea en fibromialgia o sea en artritis. Doctor, caminemos y tírenos una tabla para ver cuándo es fibromialgia o cuándo es artritis, porque eso hay que verlo, doctor. Vamos a ver. Okay. Dolor de cabeza. Sí, la fibromialgia normalmente ocurre por un desbalance en neurotransmisores, principalmente serotonina y noradrenalina, que son los que inhiben el dolor. O sea, nuestro cerebro puede manejar y controlar el dolor e inhibir un poco la sensación de dolor. Por eso es que se asocia mucho a personas que tienen estados depresivos o que han vivido experiencias de vida muy fuertes. Entonces condiciona ansiedad, cefalea, ¿verdad? Que es el término médico de dolor de cabeza, incluso pueden haber trastornos en la alimentación, puede haber rigidez matinal, aunque esto es más de artritis, pero lo que sí va a haber es mucha fatiga y un sueño no reparador. Y le pasa a mucha gente que uno conoce, que tiene fibromialgia, vive con dolor, se va al EVAIS o se va al hospital, le hacen el examen y le dicen, no, pero usted está excelente. Entonces la gente dice, César, no tiene nada, pero pasan viviendo con dolor. Exacto. La fibromialgia hay que entender que es una hipersensibilidad al dolor. Digamos que el volumen que tiene uno a nivel cerebral del dolor lo ponen al máximo y eso hace entonces que situaciones que normalmente no deben doler, como un saludo, como ponerse un bolso en la espalda, produzcan dolor. Entonces, esa hipersensibilidad no es medible por laboratorios. Entonces, le van a hacer laboratorios que usualmente sí se van a modificar en una artritis, pero no en fibromialgia. Entonces, acá podemos ver velocidad de eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva elevada, mientras que en fibromialgia, como es un problema de sensibilización al dolor, entonces no va a alterar laboratorios como si lo va a hacer una artritis. Veamos este cuadro. En ansiedad, que usted lo puso, o está aquí en fibromialgia, en artritis no se da tanto, doctor, Ok. La ansiedad, estamos hablando de pacientes que pueden haber tenido experiencias de vida desagradables, que pueden estar cursando con depresión. Uno podría decir casi que es una depresión dolorosa. Entonces, la ansiedad es importante porque va a exacerbar los dolores. Entonces, pacientes con fibromialgia que sufren algún tipo de trauma o estrés en su día laboral o en el hogar, van a amanecer al día siguiente con muchísimo dolor. En cambio, en la artritis, normalmente no es la ansiedad lo que la produce. Puede que el diagnóstico sí me produzca ansiedad y depresión porque uno dice, bueno, yo no quiero vivir con artritis y lo tengo. Pero en la fibromialgia sí es un componente importante de la enfermedad, mientras que acá es más bien una manifestación de la ansiedad que me produce tener una enfermedad. Esto es importante, el dolor de cabeza que no se quita, doctor, se levanta y se acuesta con dolor de cabeza, pero si es artritis, aquí no va. No. En la artritis el dolor es muy puntual, generalmente en articulaciones que tienen membrana sinovial. Manitas, ¿verdad? Exacto, es donde hay membrana sinovial, o sea, donde tenemos líquido articular. Entonces, un paciente con artritis te va a decir, doctor, me duele cada uno de los nudillos, o me duele la muñeca, me duele el codo, me duele el hombro. Exacto. En la fibromialgia el paciente dice, no, pues me duele todo el brazo, desde allá arriba hasta abajo, y la intensidad del dolor es igual en el brazo que en el codo, que en el hombro. Mientras que acá son estructuras articulares asociadas también a inflamación. La inflamación es medible por laboratorios, pero también uno puede palpar las articulaciones y ver si hay un aumento en la cantidad de líquido articular y si eso también produce dolor. Eso es importante, porque si yo tuviera fibromialgia, doctor, y toco madera, ¿verdad? Que uno le pasa doliendo todo y uno dice, bueno, ¿en qué momento es fibromialgia o es artritis? ¿Cómo es ese dolor? ¿Cuál es la diferenciación entre uno y el otro? Ok.
La artritis normalmente tiene un inicio insidioso, quiere decir que puedo empezar hoy con dolor y rigidez en una muñeca, tal vez a la semana ya son las 2 muñecas, a los 15 días ya empezaron a doler los dedos, o sea, es algo sumatorio. Ahí va sumando. Y va sumando articulaciones y siempre va a ser dolor y rigidez mientras esté en reposo o en la noche, y al amanecer la misma historia de rigidez que mejora con actividad física. En fibromialgia el dolor es difuso, entonces el paciente le dice, doctor, yo empecé con dolor de espalda, en el pecho, en los brazos, en el abdomen, en las piernas. Hay un cambio drástico en el patrón del sueño, entonces muchos se van a quejar de que aunque duerman no descansan. Exacto. O que aunque intentan dormir tienen periodos de despertar constantes en la noche. Al no dormir bien, no se profundiza el sueño, no se relaja el músculo en forma adecuada y amanezco con dolor. Otra vez. Exactamente. Doctor, el aumento de peso va asociado a la fibromialgia, pero aquí no tampoco. Hagamos la diferencia. No. El tejido adiposo produce unas sustancias que se llaman adipocinas. Las adipocinas hipersensibilizan al dolor, o sea, van a hacer que mientras más tejido graso tenga, más dolor puedo tener. Entonces, sí se ha visto un aumento de casos en fibromialgia en aquellos pacientes que tienen sobrepeso. Entonces, se ha visto que puede estar en relación al aumento del tejido graso y esa hipersensibilidad. Yo me imagino, doctor, que usted todos los días le preguntan esto en su consulta, la rigidez matutina, que está de los dos, porque uno dice, en la mañana tiesititico, me sirvo un cafecito, ya voy soltando, ya voy un poquito, pero si estoy de este lado no suelto en todo el día, doctor. Ok, en artritis reumatoide más bien la rigidez matutina tiende a tener una duración de 1 a 2 horas y ya cuando el cuerpo calienta uno mejora. Pero en fibromialgia, aunque puede haber rigidez matinal, la rigidez y el dolor van a permanecer las 24 horas del día. Entonces en este hay un patrón de no alivio. Mientras que en artritis reumatoide sí va a haber una sensación de alivio o disminución de síntomas a lo largo del día mientras yo esté activo. Porque yo me acuerdo con las personas de artritis que es que me puse una bolsita con frijoles calentita y viera cómo me hizo bien y ya puedo mover los deditos, ¿verdad? Correcto. Que decía mi mamá cuando estaba en un proceso ya casi que terminal, que empezaba a hacerle masajito y ya empezaba a mover los deditos. Exactamente, sí, la actividad física, la fisioterapia, por ejemplo, los baños de parafina, donde se pueden sumergir las manos en parafina tibia, ¿verdad? No hirviendo para que no se quemen, y generalmente se usan unos guantes especiales, entonces ese calor ayuda a relajar un poco las manos, pero lo principal es que debemos saber que hoy en día existe tratamiento para la artritis reumatoide y es un tratamiento que detiene la enfermedad, entonces va a evitar las deformidades, las erosiones y la destrucción de la articulación. Entonces hay pacientes que tienen artritis y ni siquiera se les nota. Esto es terrible, doctor. La persona que vive con fatiga, nunca levanta, siempre está cansado, quiere dormir todo el día, pero en la noche no duerme. ¿Fibromialgia o artritis? Más fibromialgia, porque en el caso de la artritis reumatoidea, el no dormir es por el dolor. Me duelen tanto las manos, me duelen tanto las articulaciones que no logro dormir bien por el dolor. Mientras que en la fibromialgia hay un problema no solo para conciliar el sueño, sino para profundizar el sueño. Entonces el tratamiento de la fibromialgia es más integral porque tiene que ver con modificar patrones de sueño, incluso en algunos casos utilizar algún medicamento para ayudar a inducir el sueño. Además de eso, actividad física, deportes recreativos, natación, la hidroterapia es muy buena para fibromialgia. Y otros medicamentos que lo que van a hacer es tratar de contener o de ayudar a esos mecanismos cerebrales que inhiben el dolor para tratar de ir sacando al paciente de esa crisis de dolor. A medida que mejoremos dieta, ejercicio y calidad de sueño, vamos a necesitar menos medicamentos. Y hay personas que dicen, esto no se cura. No, sí se cura, pero para curarse tiene que haber un cambio en todos esos parámetros, ¿verdad? Alimentación, ejercicio y también la parte de actitud, que en algunos casos puede ser que ocupemos hasta terapia psicológica. Y qué duro, porque uno sale tal vez de la clínica y la señora dice, vea, tengo fibromialgia y me mandaron al psicólogo, que creen que yo estoy tocada al techo porque me duele todo, pero todo está bien. Sí, eso es algo que pasa, ¿verdad? Tenemos que entender, sí, digamos, tenemos que entender que la fibromialgia es una enfermedad, no es un invento de las personas. Exacto. Y la fibromialgia es una consecuencia, generalmente una consecuencia de algo no resuelto. Puede ser un duelo no resuelto, puede ser algún problema en el trabajo, en la casa o algo, que me lleva a un punto de estrés tal que voy a variar la cantidad de neurotransmisores que tengo a nivel cerebral, principalmente serotonina, y me va a sensibilizar al dolor. Entonces, el psicólogo no me va a quitar el dolor, pero me va a ayudar a resolver los problemas que me hicieron caer en esto. Doctor, entre estas dos tenemos un factor común que es la pérdida de movilidad, doctor. Pero ¿cómo se manifiesta aquí
y aquí, en cada caso. Ok, la pérdida de movilidad en artritis reumatoide principalmente va a ser, por ejemplo, puños incompletos. El paciente inflamado Hasta no va a poder llegó. cerrar la mano por completo. Hasta ahí llegó. Va a poder extender el brazo hasta cierto Sí, qué punto, pecado. igual con rodillas, y todo esto puede ir ocurriendo lentamente en el tiempo. Con tratamiento se recupera si es que la articulación no estaba dañada ya por la artritis. Mientras que la rigidez matinal o la pérdida de movilidad que tiene la fibromialgia es muy difusa. El paciente puede decir, no puedo volver la cabeza, no puedo levantar el brazo, pero cuando uno lo examina, puede encontrar que no hay inflamación palpable, ¿verdad? No hay inflamación en laboratorios y no hay algún daño que justifique realmente esa movilidad más que el dolor difuso. Doctor, la artritis tiene reversa. ¿Uno puede curarse de artritis? Ok, 5% más o menos de las artritis pueden curarse, pero para eso necesitan... Poquito. Sí, para eso lo que necesitamos es que consulten tempranamente. El concepto de artritis muy temprana o artritis temprana, que es aquella que es de menos de 6 meses, las que son muy tempranas, generalmente pueden responder también al tratamiento y a dosis bajas de tratamiento, y un porcentaje de pacientes va a lograr la curación con el tiempo, pero es un porcentaje bajo. ¿A qué edad arranca la artritis, doctor? Más o menos porcentaje. La edad es generalmente entre los 40 y los 60 años de la edad puchica, hombre. y de predominio en el sexo femenino. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que los estrógenos pueden influir un poco más en el sistema inmunológico y hacer que los glóbulos blancos, digamos, se activen con más facilidad en contra de proteínas nuestras, ¿verdad? Entonces tiende a tener una tendencia un poco más en las mujeres. Ahora, uno ve que la artritis le da mucho más a personas mayores, doctor. ¿Eso es porque se va desgastando conforme el tiempo o simplemente aparece? Yo creo que lo que pasa no es tanto lo de las personas mayores, sino que confundimos osteoartritis erosiva, que también afecta manos y que es una patología que se va a presentar a mayor edad, con artritis reumatoide. Entonces tenemos la costumbre de que cuando vemos un dedo con algún cambio en su forma, Que se va para un lado, ¿ah? inmediatamente decimos, ¡ay, artritis! Y no, la gran mayoría de hecho es osteoartritis erosiva, que es donde se doblan las puntas de los dedos, por ejemplo, o aparecen unas bolitas en la punta de los dedos. Eso es más de osteoartritis erosiva. Y la artritis reumatoide, de hecho, el pico de presentación podríamos decir que está alrededor de los 40 años, entonces no es gente tan mayor. Obviamente puede aparecer a edades más tempranas o a edades más tardías, pero más o menos es alrededor Doctor, de esos damos años. esta imagen para ver si es artritis o qué tipo de artritis. Vea, eso es ver las manos de mi mamá, hombre, que en paz descanse. Eso es una osteoartritis erosiva. ¿Por qué una osteoartritis erosiva? Porque está comprometiendo la articulación que está cerca de la uña. Sí. Esa se llama interfalángica distal y esas bolitas que vemos se llaman nódulos de Everdeen y son osteofitos, como una cicatriz de hueso donde se erosionó por desgaste. Y en el centro de los deditos, sobre todo en la mano que está a la izquierda, vemos que hay un engrosamiento de la mitad del dedo en la articulación interfalángica proximal. Eso se llaman nódulos de Bouchard y también ocurre en osteoartritis erosiva. Pero si vemos las muñecas o vemos las metacarpofalángicas, que es donde se une el dedito a la mano, vemos que ahí no hay inflamación. Entonces eso es una diferencia con artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide sí inflama las metacarpofalángicas. Una vez que ya aparece esas manifestaciones, doctor, ¿qué se hace? Ahí principalmente es manejar dolor, porque sí va a producir dolor. Sí, eso va a acompañar. Segundo, tratar de que no avance. Entonces hay algunos medicamentos que pueden disminuir un poco la progresión del daño articular. Y lógicamente tratar de educar al paciente en qué tipo de actividades puede hacer o no. Por ejemplo, una persona con las manos así va a ser muy difícil que pueda hacer labores manuales. Por ejemplo, hay señores que me dicen, doctor, yo estoy tratando de torcer un trapo y ya no aguanto, me duele. O abrir una botella. O abrir frascos, abrir botellas, manipular incluso tazas o alguna cuestión puede hacer que se caigan y todo esto. Igual, no crea, en la oficina o en trabajo también, la gente que tiene que estar digitando y tiene esto, también se produce mucha molestia. Doctor, si una persona de 30 años, 40 años, se le empieza a poner el dedito como de lado y usted ve que empieza a engrosar un poquito aquí, ¿qué hace? O sea, que hay manifestaciones que están arrancando. Exacto. En ese momento, entonces uno inicia con tratamientos que son condroprotectores, o sea, que nos ayudan a tratar de mantener el cartílago articular el máximo tiempo posible. Y manejo del dolor. Incluso hemos usado hidroxicloroquina en pacientes que tienen osteoartritis erosiva en fases iniciales para tratar de frenar la inflamación y la erosión de la articulación. Doctor Rafael Sattler, muchas gracias, hombre. Un gusto. Le agradezco. A la orden.